¿Alguna vez has sentido que el odio puede ser tan fuerte que te transforma en alguien que ni tú misma reconoces, capaz de dormir con un monstruo solo para atraparlo? Ese fue el precio que pagué para que la voz del asesino de mi hijo, grabada en un viejo casete, confesara su crimen mientras yacía en mi cama. Mi nombre es Rosángela dos Santos, pero todos me llaman Rosa. Tengo 71 años y desde mi puesto de hierbas medicinales en la feria de Campina Grande, Paraíba, comparto una historia que parece sacada de una novela, pero que lleva la cicatriz en mi ceja izquierda como prueba de su verdad. Nací en 1954 en Juazeiro do Norte, Ceará, una ciudad de fe, romerías y pobreza que marcó mi infancia. Mi madre, dona Raimunda, era lavandera, con manos agrietadas por el jabón y la lucha de criar a 5 hijos sola tras la muerte de mi padre, un cortador de caña que se fue demasiado pronto en un accidente. Vivíamos en una casita de adobe en el barrio San José, con un patio donde crecía un limonero que era mi orgullo. Desde niña ayudaba a mi madre, lavando ropa, cuidando a mis hermanos menores, soñando con un futuro que no incluyera el peso de la miseria. Aprendí a coser a los 12 años, remendando vestidos para las vecinas, y a los 16 ya tenía un pequeño puesto en el mercado, haciendo ajustes y creando vestidos sencillos. No sabía leer bien, pero mis manos eran ágiles, y mi sueño era ahorrar para darles a mis hermanos una vida mejor. A los 18 me casé con Antonio, un albañil de ojos gentiles que prometió construirnos una casa con ventanas grandes, pero la vida no cumplió sus promesas. Antonio murió en un accidente en una obra cuando nuestro hijo, Mateus, tenía solo 4 años. Quedé viuda, con un niño pequeño y un dolor que no explicaba con palabras. Cosía día y noche, haciendo vestidos de novia que nunca usé para mantenernos a flote. Mateus era mi luz, un niño curioso, con una sonrisa que iluminaba la casa, siempre con un libro en la mano, soñando con ser ingeniero. Voy a construir puentes, mamá, y una casa grande para ti, con un jardín lleno de flores, decía. Me enseñó a leer mejor, sentado junto a mí, bajo la luz de una lámpara de queroseno, con una paciencia que no merecía mi torpeza con las letras. En 1985, Mateus tenía 17 años. Estaba en su último año de escuela y listo para presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad en Recife. Habíamos ahorrado cada centavo, yo cosiendo hasta la madrugada, él trabajando medio tiempo en una librería del centro. Era un chico responsable, nunca se metía en problemas, ayudaba a sus compañeros con las tareas, siempre con un libro bajo el brazo. Pero el 17 de octubre de ese año, un jueves que parecía como cualquier otro, Mateus no volvió a casa. Salió a la escuela por la mañana, me dio un beso en la frente, como siempre, y dijo: «Vuelvo después del grupo de estudio, mamá». Esas fueron sus últimas palabras. Cuando dieron las 7 de la noche y no apareció, el corazón se me apretó. No era propio de él retrasarse sin avisar. Corrí a la casa de sus amigos, a la escuela, a la librería. Nadie sabía nada. El grupo de estudio había terminado a las 5:30 y Mateus salió solo, diciendo que iba directo a casa. Caminé su ruta, preguntando a cada vecino:
cada vendedor ambulante. Nada. La noche se convirtió en un infierno de espera, rezando bajo el limonero del patio, pidiéndole a padre Cícero que lo trajera de vuelta. Al tercer día, 2 policías tocaron mi puerta. ¿Es usted Rosángela dos Santos, madre de Mateus?, preguntaron con rostros serios. Mi mundo se derrumbó antes de que hablaran. Encontramos un cuerpo. Necesitamos que lo identifique. En el depósito de cadáveres vi a mi hijo, frío, pálido, con marcas de golpes por todo el cuerpo. Sus ojos, iguales a los míos, estaban cerrados, pero supe que era él. Grité hasta que me faltó aire, hasta que me sacaron a rastras. Mi Mateus, mi niño, había sido golpeado hasta la muerte, abandonado en un terreno baldío como si no valiera nada. La policía investigó a medias. Fue una pelea de pandillas, dijo el delegado sin mirarme a los ojos. Su hijo debía estar metido en algo. Quise arrancarle esas palabras de la boca. Mateus no tenía enemigos, no andaba con pandillas, solo quería estudiar. Insistí, lloré, hice un escándalo en la comisaría, pero archivaron el caso por falta de pruebas. El dolor me consumió. Dejé de coser, de comer, de vivir. Pasaba días en la cama de Mateus, abrazando su ropa, oliendo su aroma que aún quedaba. Mi cuerpo se apagaba, mi cabello caía, mi piel se volvió gris. Quería morir, estar con mi hijo, porque sin él la vida no tenía sentido. Fue doña Lucía, una vecina, quien me salvó. Entró a mi casa un día, me obligó a bañarme, a comer, y me dijo: Rosa, Mateus no querría verte así. Si te rindes, su asesino gana. Sus palabras encendieron algo en mí. No era solo dolor, era una furia fría, un juramento. Juré por la memoria de mi hijo que no descansaría hasta encontrar al culpable. No era venganza, era justicia, una que la policía no quiso darme, que los jueces no podían ofrecer. Vendí lo poco que tenía, mi máquina de coser, algunos muebles, y me mudé a Campina Grande en 1986. Nadie me conocía allí. Alquilé un cuarto en la casa de dona Josefa, una viuda amable que no hacía preguntas. Conseguí trabajo en una tienda de vestidos de novia, cosiendo como antes, pero con un propósito nuevo: encontrar al asesino de Mateus. Pasé 9 años buscando pistas. Guardaba recortes de periódicos sobre crímenes similares. Anotaba nombres, lugares, detalles en un cuaderno que llevaba siempre conmigo. Desarrollé una memoria obsesiva para rostros, risas, gestos. Cada hombre que veía era un sospechoso potencial. Caminaba por las calles, visitaba mercados, iglesias, anotando todo. Una forma de andar, un tono de voz, una risa peculiar. Volvía a Juazeiro cada pocos meses, preguntando discretamente, revisando los pasos de Mateus. La gente me decía loca, obsesionada: Rosa, deja el pasado, sigue adelante. Decían: ¿cómo seguir adelante cuando tu corazón está enterrado con tu hijo? Soñaba con Mateus, pidiéndome que no me rindiera. Sigue, mamá, decía en mis sueños, y yo seguía, día tras día, como una hormiga cargando un peso imposible. En 1994, cuando ya casi había perdido la esperanza, el destino me dio una señal.
En una farmacia de barrio en Campina Grande, esperando comprar un analgésico, escuché una risa. No cualquier risa, sino una con un silbido al final, como si viniera de alguien con un cigarro siempre en la boca. Mi cuerpo se congeló. Era la misma risa que había oído cerca de la escuela de Mateus el día que desapareció. La había grabado en mi mente como un eco imborrable. Me giré lentamente y lo vi, un hombre de unos 45 años, bien vestido, hablando con el farmacéutico. Parecía un comerciante respetable, pero mi instinto gritaba que era él. Pregunté discretamente quién era. «Es Diogo, dueño de una tienda de materiales de construcción. Buena gente», dijo el farmacéutico. Diogo. Por fin, mi sospechoso tenía un nombre. No hice nada en ese momento. ¿Qué podía hacer? ¿Acusarlo sin pruebas? Necesitaba más, una confesión, algo concreto. Así nació el plan más arriesgado de mi vida: acercarme a él, ganarme su confianza, hacerlo confesar. Cambié todo en mí. Teñí mi cabello de castaño a rubio claro, compré ropa más elegante, aprendí a maquillarme, inventé una nueva identidad. Mayara, una viuda recién llegada a Campina Grande, buscando trabajo. Estudié su rutina, supe que necesitaba una empleada para su tienda. Me preparé, aprendí lo básico sobre materiales de construcción y me presenté a la entrevista. Cuando entré en su oficina, tuve que contener el vómito. Estaba frente al hombre que creía que mató a mi hijo, sonriéndole como si fuera mi salvador. Me contrató tras una semana de prueba. «Mayara, caíste del cielo», dijo. No sabía que había caído del infierno, decidida a destruirlo. Cada día en su tienda era una tortura. Sus manos, su risa, su voz me recordaban a Mateus, a las marcas en su cuerpo, pero sonreía, trabajaba, fingía. Empecé a colocar grabadoras de casete por la tienda y su casa, escondidas en bolsos, detrás de cuadros, bajo la cama. Era 1994, no había celulares para grabar. Compré pequeños grabadores de reportero, los probé 1000 veces. Si él los encontraba, estaba muerta. Pero era mi única arma para atraparlo. Por Mateus estaba dispuesta a todo. Cada sonrisa que le ofrecía a Diogo era como tragar veneno, pero sabía que sólo así podría arrancarle la verdad que necesitaba para hacer justicia por mi Mateus. En 1933, convertida en Mayara, la viuda recién llegada a Campina Grande trabajaba en su tienda de materiales de construcción, fingiendo ser una empleada dedicada, mientras escondía grabadoras en cada rincón de su mundo. Mi plan era una danza peligrosa: ganarme su confianza, hacerlo confesar, grabar cada palabra que lo condenara. Pero cada día cerca de él era una prueba de mi resistencia, un recordatorio de que el amor de una madre puede llevarte a lugares donde el alma se quiebra. Mis primeros días en la tienda fueron una tortura silenciosa. Diogo era amable, educado, el tipo de hombre que todos en el barrio respetaban. Pero yo veía más allá. Sus manos grandes, su risa con un silbido al final, sus ojos fríos que escondían algo oscuro. Cada vez que me hablaba, imaginaba esas manos golpeando a mi Mateus, esa risa resonando mientras mi hijo luchaba por su vida.
Tenía que contenerme para no temblar, para no gritar. En la tienda organizaba facturas, limpiaba el escritorio, respondía con sonrisas tímidas a sus elogios. Mayara, eres un tesoro, decía, y yo asentía, mientras por dentro mi corazón sangraba. En las noches, en mi pequeño cuarto alquilado en la casa de dona Josefa, me bañaba hasta que la piel ardía, intentando lavar el asco de estar cerca de él. Para acercarme más, estudié cada detalle de su vida. Diogo era metódico. Llegaba a la tienda a las 7 de la mañana, almorzaba en un restaurante cercano, asistía a misa los domingos, viajaba al interior de Ceará cada 2 meses por negocios. Esos viajes me helaban la sangre. Juazeiro do Norte estaba en su ruta, el lugar donde mataron a Mateus. Sabía que no era casualidad. Empecé a construir mi personaje con cuidado. Mayara era dulce, pero con un toque de misterio. Una mujer que parecía vulnerable, pero intrigante. Le llevaba café a su escritorio, hacía comentarios ingeniosos. Me ofrecía a quedarme hasta tarde para ayudarlo con el inventario. Cada gesto era calculado, una pieza en el tablero para ganar su confianza. Mi arma principal eran las grabadoras de casete, pequeños aparatos que compré en una tienda de electrónica en el centro. En 1994 no había celulares con grabación. Todo dependía de cintas que había que rebobinar con un lápiz. Las escondía en lugares estratégicos, bajo su escritorio, dentro de mi bolso, detrás de un cuadro en la oficina. Cada noche revisaba las cintas, escuchando horas de conversaciones banales, buscando cualquier pista. Era agotador, pero necesario. Si él encontraba una grabadora, estaría muerta. Pero no podía detenerme. Cada cinta era un paso hacia la justicia por Mateus. En mi cuarto guardaba notas detalladas en un cuaderno, anotando horarios, frases, gestos sospechosos. Me había convertido en una detective, una cazadora, movida por el recuerdo de mi hijo. Después de 2 meses, Diogo comenzó a mirarme de otra manera. Sus comentarios pasaron de profesionales a personales. Mayara, tienes una sonrisa que ilumina el día, decía, y yo fingía sonrojarme, mientras mi estómago se revolvía. Una tarde me invitó a tomar un café después del trabajo. Solo para charlar, nada más, dijo con esa sonrisa que engañaba a todos menos a mí. Acepté, sabiendo que era mi oportunidad. En el café hablé poco, dejándolo contar sobre su vida, su divorcio reciente, su soledad, su amor por los viajes. Mencionó Juazeiro y mi corazón dio un vuelco. Es un lugar especial, ¿sabes? Siempre encuentro inspiración allí, dijo. No pregunté más. No quería levantar sospechas. Pero esa noche, en mi cuarto, lloré abrazada a la foto de Mateus, pidiéndole fuerzas para seguir. Nuestra relación avanzó lentamente. Un café se convirtió en cenas, una carona en invitaciones a su casa. Cada paso me acercaba más a él, pero también al borde de mi cordura. La primera vez que entré en su casa, una construcción de 2 pisos en un barrio de clase media, sentí un escalofrío. Era como entrar en la guarida de un lobo. Me mostró su sala, su colección de discos, su oficina.
En un rincón vi un tablero con fotos de chicos jóvenes, todos morenos, delgados, con aire de estudiantes. Uno de ellos, aunque no era Mateus, se le parecía tanto que casi dejo caer el vaso que sostenía. Son chicos que he ayudado con becas escolares, explicó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No le creí, pero fingí interés. Esa noche escondí una grabadora bajo su sofá, rezando para que captara algo útil. El primer beso fue en su oficina, una noche que me quedé hasta tarde ayudando con el cierre. Se acercó, puso sus manos en mi cintura y me besó. Cerré los ojos, no por deseo, sino para no vomitar. Correspondí, fingiendo pasión, mientras mi mente gritaba el nombre de Mateus. Fue el momento más difícil de mi vida hasta entonces. Cada toque suyo era una traición a mi hijo, pero también un paso hacia la justicia. Me convertí en una actriz consumada, sonriendo, suspirando, mientras por dentro me deshacía. Pronto nuestras citas se volvieron frecuentes. Me invitaba a restaurantes discretos, lejos de miradas curiosas. En la tienda nadie sabía de nuestra relación. Él insistía en mantenerlo en secreto. No quiero que hablen mal de ti, Mayara, decía. Yo asentía, agradecida por su consideración, pero sabía que su secretismo era por él, no por mí. Vivir como Mayara era agotador. Cada día era una máscara, la empleada eficiente, la amante comprensiva, mientras la verdadera Rosángela lloraba en silencio. En mi cuarto rezaba todas las noches, pidiéndole perdón a Dios, a Mateus, por lo que estaba haciendo, pero también le pedía fuerza. Por ti, hijo, voy a seguir hasta el final, susurraba, mirando su foto. Dona Josefa, mi casera, notaba mi cansancio, mis ojos hinchados. Mayara, ¿estás bien?, preguntaba. Inventaba excusas, insomnio, preocupaciones familiares. No podía contarle la verdad. Nadie podía saber quién era ni qué buscaba. Después de 4 meses, Diogo empezó a abrirse más. Una noche, tras una cena en su casa, mencionó algo que me heló la sangre. A veces tengo impulsos que nadie entendería, dijo, con una mirada que mezclaba orgullo y vergüenza. Fingí curiosidad. ¿Qué tipo de impulsos?, pregunté con voz suave. Habló de deseos oscuros, de necesidades que su exesposa nunca comprendió. No mencionó crímenes, pero sus palabras eran una grieta en su fachada. Esa noche, la grabadora bajo la mesa captó todo. Revisé la cinta en mi cuarto, temblando. No era una confesión directa, pero era un comienzo. Sabía que necesitaba más tiempo, más cercanía, para que hablara sin filtros. Mi plan dio un giro cuando me invitó a pasar un fin de semana en su casa. Quiero que estemos más cerca, Mayara, dijo. Sabía lo que eso significaba. Tendría que dormir con él. La idea me enfermó. ¿Cómo podía dejar que el hombre que mató a mi hijo me tocara así? Pero no había otra forma de entrar más en su mundo, de buscar pruebas en su casa. Compré una camisola que Mayara usaría, escondí grabadoras adicionales y pastillas para dormir como respaldo. Ese fin de semana fue un infierno. Cada caricia suya era una puñalada, cada palabra un recordatorio de mi misión. Mientras dormía,
exploré su casa con una linterna, buscando algo concreto. En su oficina encontré una caja con fotos perturbadoras, chicos jóvenes, algunos inconscientes, otros asustados. Uno de los fondos parecía el terreno baldío donde hallaron a Mateus. No había fotos de él, pero la certeza creció. Diogo no era solo un asesino, era un depredador serial. No podía llevarme las fotos sin que lo notara, así que las dejé, pero la grabadora captó todo lo que dijo esa noche. Habló de sus encuentros con chicos, de cómo a veces se salían de control. Cada palabra era una pieza del rompecabezas, pero aún necesitaba una confesión Mayara. Mi cuerpo temblaba de rabia, pero Mayara sonreía, lo abrazaba, fingía amor. Era una danza mortal, y yo era la única que sabía lo que estaba en juego. Cada noche que pasaba al lado de Diogo, fingiendo amor mientras escondía grabadoras en su casa, era como caminar sobre un alambre en llamas, sabiendo que un paso en falso podía costarme la vida. Pero por Mateus, mi hijo seguía adelante, con el corazón roto y la mente afilada, decidida a arrancarle una confesión que lo condenara por lo que le hizo a mi niño y a otros chicos. En 1994, como Mayara, la viuda que trabajaba en su tienda en Campina Grande, me convertí en una sombra que lo observaba, que lo manipulaba, que esperaba el momento perfecto para atraparlo. Pero el precio de esa farsa era mi alma, y cada día sentía que se desmoronaba un poco más. Mi vida como Mayara era un teatro constante. En la tienda era la empleada eficiente, organizando facturas, atendiendo clientes, siempre con una sonrisa para Diogo. En su casa era la amante comprensiva, escuchando sus historias, riendo sus bromas, mientras escondía grabadoras de casete en cada rincón, bajo la cama, dentro de un jarrón, detrás de un espejo. Cada noche revisaba las cintas en mi cuarto alquilado en la casa de dona Josefa, buscando algo concreto, un desliz, una confesión. Pero Diogo era cuidadoso, hablaba de sus impulsos en términos vagos, nunca admitiendo nada directo. Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas incompleto, y yo necesitaba la imagen completa para llevarlo ante la justicia. Para acercarme más, intensifiqué mi papel. Le contaba historias inventadas sobre mi pasado, pequeños secretos que hacían parecer a Mayara una mujer con un lado oscuro, alguien que no lo juzgaría. Todos tenemos cosas que escondemos, Diogo, decía, tocando su mano, aunque cada contacto me quemaba por dentro. Él comenzó a abrirse más, hablando de sus deseos, de cómo se sentía incomprendido. Tú eres diferente, Mayara. No me miras como si fuera un monstruo, decía. Y yo sonreía, mientras la grabadora captaba cada palabra, cada insinuación. Pero también sentía que me perdía a mí misma. En mi cuarto miraba la foto de Mateus y lloraba, pidiéndole perdón por tocar al hombre que lo mató, por fingir amor donde solo había odio. Un día, mientras limpiaba su oficina en la tienda, encontré un cuaderno escondido en un cajón cerrado. Mi corazón se aceleró. Usé una horquilla para forzar la cerradura, un truco que aprendí de una vecina en Juazeiro. Dentro había nombres, fechas, lugares, escritos en una letra apretada. Algunos nombres eran de chicos, con descripciones breves. Moreno, estudiante,
17 años. Uno de ellos, fechado en octubre de 1985, decía Juazeiro, cerca de la escuela. Era el mes y el lugar donde mataron a Mateus. No había nombres completos, pero la coincidencia era innegable. No podía llevarme el cuaderno sin que lo notara, así que tomé notas rápidas en mi propio cuaderno, temblando de miedo y esperanza. Era la primera prueba concreta, pero aún necesitaba su voz, su confesión. La tensión creció cuando Diogo empezó a sospechar. Una noche, mientras cenábamos en su casa, encontró una grabadora escondida en mi bolso. «¿Qué es esto, Mayara?», preguntó con un tono que me heló la sangre. Mi mente corrió a 1000 por hora. Si mentía mal, estaba acabada. «Es para grabar ideas», dije, fingiendo vergüenza. «No sé escribir bien, así que grabo cosas que no quiero olvidar, como nuestras charlas». Lo miré con ojos suplicantes, como si temiera su juicio. Él dudó, examinándome. Luego sonrió. «Eres peculiar, Mayara. Me gusta eso. Pero avísame cuando grabes». «¿Sí? Algunas cosas son solo nuestras». Asentí, aliviada, pero supe que debía ser más cuidadosa. Desde entonces, usé una grabadora visible en la mesita de noche, diciendo que era para guardar momentos, mientras mantenía otras escondidas. Mi estrategia cambió. Empecé a provocar confesiones con preguntas más directas, disfrazadas de curiosidad morbosa. «¿Alguna vez hiciste algo de lo que te arrepientes?», preguntaba, acariciando su rostro, aunque mi piel se erizaba. Él hablaba de encuentros que salieron mal, de chicos que no entendían sus intenciones. Cada palabra era un clavo en mi corazón, pero también una pieza más en mi caso. Una noche, tras un vaso de vino, mencionó Juazeiro. «Tuve un problema allí hace años», dijo con una mirada distante. «Un chico que no quiso cooperar». Mi pulso se aceleró. «¿Qué pasó?», pregunté con voz suave. «Tuve que resolverlo», respondió y cambió de tema. La grabadora lo captó todo, pero aún no era suficiente. Mi vida en Campina Grande se volvió insostenible. Vivía entre el miedo de ser descubierta y el asco de estar cerca de Diogo. Dona Josefa, mi casera, notaba mi angustia. «Mayara, estás más pálida que un fantasma. ¿Qué te pasa?», preguntaba. Inventaba excusas, cansancio, preocupaciones familiares, pero una noche, tras un sueño donde Mateus me pedía que no me rindiera, no pude contenerme. Le conté a dona Josefa parte de la verdad, que había perdido a mi hijo, que buscaba justicia. No mencioné a Diogo ni las grabadoras, pero ella me abrazó como si entendiera. «Dios te dará fuerza, hija. Sigue tu camino, pero cuídate». Sus palabras me dieron un ancla, un recordatorio de que no estaba completamente sola. En la tienda, mi relación con Diogo se intensificó. Me invitó a un viaje a Juazeiro, diciendo que tenía negocios allí. «Será como una luna de miel anticipada», bromeó. La idea de volver al lugar donde mataron a Mateus, con el hombre que lo hizo, me enfermó. Pero también era una oportunidad. Quizás en Juazeiro
cerca del lugar del crimen, se abriría más. Acepté, planeando llevar grabadoras y una cámara pequeña para registrar cualquier prueba. Preparé todo meticulosamente. Revisé las cintas, escondí copias en mi cuarto, guardé una en un sobre sellado con Dona Josefa por si algo me pasaba. El viaje estaba programado para 2 semanas después, pero el destino aceleró las cosas. Una noche, tras una cena en su casa, Diogo me sorprendió con un comentario. Mayara, después del viaje, quiero que dejes ese cuarto que alquilas. Ven a vivir conmigo. Somos algo serio, ¿no? Su tono era dulce, pero sus ojos tenían un brillo controlador. Mi cuarto era mi refugio, donde guardaba la foto de Mateus, mis notas, mi verdadera identidad. Si lo veía, todo se derrumbaría. No hay prisa, respondí, forzando una sonrisa. Ya pagué el mes. Él frunció el ceño. ¿Tienes algo que no quieres que vea?, preguntó, con una sospecha que me heló. Reí, fingiendo timidez. Es un lugar pobre. Me da vergüenza. Pareció aceptar, pero su mirada no se suavizó. Supe que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras dormía, tomé una decisión. No podía esperar al viaje. Las cintas que tenía, aunque no eran una confesión completa, mencionaban Juazeiro y problemas con chicos. Con las fotos de su oficina y el cuaderno era suficiente para al menos abrir una investigación. No podía arriesgarme a que descubriera mi identidad. Al día siguiente pedí salir temprano de la tienda diciendo que necesitaba comprar ropa para el viaje. Diogo asintió, pero su mirada seguía cargada de duda. Fui a mi cuarto, recogí las cintas, mis notas, la foto de Mateus y dejé atrás la ropa de Mayara. No podía volver a su casa. Era demasiado peligroso. Sabía que la policía local no era confiable. Diogo tenía contactos en Campina Grande y podrían alertarlo. Recordé un artículo sobre agentes federales en la ciudad, investigando un caso de contrabando. Estaban en un hotel del centro. Con mi bolsa llena de pruebas, fui allí, temblando de miedo. En la recepción, pedí hablar con los agentes, diciendo que tenía información sobre un crimen grave. El recepcionista dudó, pero llamó a un cuarto. Bajó un hombre de traje, con ojos cansados. El agente Marcos. ¿Qué tiene?, preguntó seco. Grabaciones de un hombre confesando asesinatos, incluido el de mi hijo, respondí con voz temblorosa. Me llevó a una sala privada y allí por primera vez conté todo. La muerte de Mateus, mi búsqueda de 9 años, mi plan como Mayara, las grabadoras, las fotos, el cuaderno. Hablé sin parar, derramando mi dolor, mi sacrificio. Cuando terminé, estaba agotada, pero aliviada. El agente escuchó en silencio, luego puso una cinta en un grabador. La voz de Diogo llenó la sala, hablando de Juazeiro, de un chico que no cooperó. Su rostro se endureció. Esto es serio, doña Rosángela, pero fue extremadamente peligroso. Podría estar muerta. No me importaba, respondí. Solo quería justicia para mi hijo. Me pidió un testimonio formal, pero advirtió que necesitaría testificar en el juicio. El miedo me golpeó. Enfrentar a Diogo cara a cara, pero sabía que no había vuelta atrás.
Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué arriesgarías por justicia? Suscríbete para saber cómo enfrenté al monstruo en el juicio. Cada cinta que grabé con la voz de Diogo confesando sus crímenes era como un clavo en el ataúd de mi dolor, pero también una chispa que podía incendiar mi vida si cometía un error. En 1994, como Mayara, la viuda que trabajaba en su tienda en Campina Grande, estaba a punto de completar mi misión: entregar las pruebas a la justicia y asegurarme de que el asesino de mi Mateus pagara por sus crímenes. Pero cada paso hacia esa meta era un riesgo mortal, y el peso de mi farsa me consumía, haciéndome dudar si alguna vez encontraría paz después de tanto sacrificio. Tras la noche en que Diogo mencionó Juazeiro y un chico que no cooperó, supe que estaba cerca de una confesión completa, pero también sabía que el tiempo se agotaba. Su creciente desconfianza, la forma en que me miraba cuando hablaba de mi cuarto alquilado, su tono al preguntar por la grabadora, me decía que debía actuar rápido. No podía ir a Juazeiro con él. Sería demasiado peligroso. Si descubría mi verdadera identidad en el lugar donde mató a mi hijo, no saldría viva. Decidí que esa misma semana entregaría las cintas a la Policía Federal. Pero primero necesitaba proteger las pruebas. Hice copias de cada cinta, escondiéndolas en lugares seguros, una en mi cuarto, otra en un sobre con Dona Josefa, mi casera, y otra enterrada en un jarrón en su patio. Si algo me pasaba, al menos las pruebas sobrevivirían. La mañana que decidí actuar, fui a la tienda como siempre, sonriendo a Diogo, fingiendo que todo estaba bien. Mayara, estás más callada hoy, comentó, con esa mirada que ya no era solo de deseo, sino de sospecha. Es solo cansancio, mentí, forzando una sonrisa. El viaje a Juazeiro me tiene nerviosa. Nunca he estado allí. Él asintió, pero no parecía convencido. Esa tarde pedí salir temprano, diciendo que necesitaba comprar algo para el viaje. Corrí a mi cuarto, recogí las cintas, mis notas, la foto de Mateus y dejé atrás la ropa de Mayara. No volvería a la tienda ni a su casa. Era ahora o nunca. En el hotel del centro, donde estaban los agentes federales, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. En la recepción, insistí en hablar con alguien sobre un crimen grave. El recepcionista, reticente, llamó a un cuarto y bajó el agente Marcos, un hombre de traje oscuro con ojos cansados. ¿Qué tiene?, preguntó, seco. En una sala privada saqué las cintas y el cuaderno. Son grabaciones de un hombre confesando asesinatos, incluido el de mi hijo, dije, con la voz temblando. Conté todo: la muerte de Mateus en 1980 y pico, mi búsqueda de 9 años, mi transformación en Mayara, las grabadoras escondidas, las fotos perturbadoras, el cuaderno con nombres y fechas. Hablé durante casi una hora, derramando años de dolor, miedo y determinación. Cuando terminé, estaba agotada, pero aliviada. El agente Marcos escuchó en silencio, luego puso una cinta en un grabador. La voz de Diogo llenó la sala, hablando de Juazeiro, de un chico que no cooperó y tuvo que resolver. Su rostro se endureció. Esto es grave, doña Rosángela.
pero lo que hizo fue extremadamente peligroso. Podría estar muerta. No me importaba, respondí. Solo quería justicia para Mateus. Me pidió un testimonio formal, pero advirtió que necesitaría testificar en el juicio. El miedo me golpeó. Enfrentar a Diogo cara a cara, dejar que me viera, que supiera quién era aterrador. Pero no había vuelta atrás. Haga lo que tenga que hacer, dije. Solo asegúrese de que él no escape. Marcos propuso un plan. Me llevaría a una comisaría segura para dar mi testimonio, mientras ponían vigilancia en la casa de Diogo. No se comunique con él. No vaya a lugares que frecuenta. Desaparezca por ahora, dijo. Asentí, sabiendo que mi vida como Mayara había terminado. Me llevó a una comisaría federal donde pasé horas relatando cada detalle, cómo lo conocí, cómo gané su confianza, cómo grabé sus confesiones. Las cintas fueron anexadas como evidencia, junto con mis notas sobre el cuaderno y las fotos. Cuando terminé, era de noche. Marcos me escoltó hasta la casa de dona Josefa, asegurándose de que nadie me siguiera. Quédese aquí, no salga. Lo arrestaremos mañana temprano, dijo. Cuando esté detenido, la contactaremos. Esa noche fue eterna. Sentada en mi cuarto, mirando la foto de Mateus, imaginé a Diogo buscándome, descubriendo mi traición. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Dona Josefa, sintiendo mi angustia, me trajo un té de hierba sidra. Todo va a salir bien, Mayara, dijo, sin saber mi verdadero nombre. No podía explicarle. Solo le pedí que guardara el sobre con la cinta si algo me pasaba. Ella asintió, con esa bondad que me recordaba que aún había luz en el mundo. No dormí. Repasé cada momento de mi plan, preguntándome si había sido suficiente, si las cintas serían Mayaras, si la justicia finalmente llegaría para Mateus. A las 9 de la mañana, el agente Marcos regresó. Lo tenemos, dijo, con un brillo de satisfacción en los ojos. Lo arrestamos en su casa al amanecer. No opuso resistencia. El alivio me golpeó como una ola, pero también me dejó vacía. 9 años de búsqueda, meses de fingir amor, noches de asco y miedo, culminaban en esas palabras. Encontramos cosas en su casa, añadió Marcos. Fotos, un diario con detalles de los crímenes, objetos de las víctimas. Sus cintas lo confirman todo. Temblé, recordando las fotos en su oficina. ¿Era mi hijo?, pregunté con la voz rota. Una de las víctimas coincide con la descripción y la fecha de Juazeiro, 1985. Lo siento. Lloré, no de dolor, sino de una extraña mezcla de alivio y vacío. Había encontrado al asesino de Mateus, pero no lo traería de vuelta. Marcos explicó que el juicio sería en 3 meses. Necesitaban mi testimonio, pero propuso una solución para protegerme. Podemos presentar las cintas como evidencia anónima, entregadas por un abogado que diga que las recibió de un cliente desconocido, pero debe estar en el juicio, aunque sea disfrazada, por si necesitamos que hagas una demayaración. Acepté, aunque el miedo me consumía. Enfrentar a Diogo, saber que él sabría quién era yo, era un riesgo que no quería imaginar. Pero por Mateus lo haría. Contraté a un abogado, el doctor Evandro,
que aceptó entregar las cintas sin vincularme directamente. Pagó un precio alto, casi todos mis ahorros, pero valía la pena. Las cintas originales fueron entregadas como evidencia anónima, mientras las copias permanecían conmigo, mi seguro contra cualquier error. Los meses previos al juicio fueron un torbellino. Me quedé en la casa de dona Josefa, evitando la tienda, el mercado, cualquier lugar donde pudieran reconocerme. Vivía con miedo de que Diogo tuviera cómplices, de que alguien me buscara. Dona Josefa, sin saber toda la verdad, me cuidaba como a una hija. Me enseñó a cultivar hierbas medicinales en su patio, sidra para los nervios, camomila para el sueño, albahaca para la fuerza. La naturaleza cura lo que la gente rompe, decía. Esas hierbas se convirtieron en mi refugio, una forma de calmar mi alma rota mientras esperaba el juicio. Prepararme para el juicio fue como prepararme para una guerra. Compré una peluca de cabello gris, gafas grandes, un vestido que Mayara nunca usaría. Practiqué mi disfraz frente al espejo, asegurándome de que ni mi madre me reconocería. Pero en mi interior la duda crecía. ¿Qué pasaría si Diogo me veía? Si su mirada encontraba la mía y entendía quién era. Soñaba con él persiguiéndome, con sus manos en mi cuello, terminando lo que empezó con Mateus. Me despertaba gritando, empapada en sudor, hasta que el té de dona Josefa me calmaba. Pero no podía rendirme. Había llegado demasiado lejos, sacrificado demasiado. Enfrentar al asesino de mi hijo en un tribunal, aunque fuera bajo un disfraz, fue como mirar al diablo a los ojos y obligarlo a confesar sus pecados. En 1973, con las cintas de Diogo en manos de la Policía Federal, el juicio era mi última batalla, pero el precio de mi victoria me dejó un vacío que aún no sé cómo llenar, como Rosángela, la madre rota, o como Mayara, la amante falsa. Me preparé para ver a Diogo pagar por lo que le hizo a Mateus, sabiendo que nada devolvería a mi niño, pero con la certeza de que mi sacrificio salvaría a otros. El juicio estaba programado para 3 meses después de la entrega de las cintas. Esos meses fueron un torbellino de miedo y esperanza. Vivía escondida en la casa de dona Josefa, mi casera, evitando cualquier lugar donde pudieran reconocerme. Cada ruido en la calle me hacía pensar que Diogo o algún cómplice suyo venía por mí. Dona Josefa, sin saber toda la verdad, me cuidaba como a una hija. Me enseñaba a cultivar hierbas en su patio, sidra, camomila, albahaca, diciendo que la naturaleza curaba lo que el corazón rompía. Esas hierbas se convirtieron en mi refugio, una forma de calmar mi alma mientras esperaba el día del juicio. Pero las noches eran un infierno. Soñaba con Mateus pidiéndome que no me rindiera y con Diogo descubriendo mi disfraz. Sus manos en mi cuello. Me despertaba gritando, empapada en sudor, hasta que el té de dona Josefa me devolvía algo de calma. Prepararme para el juicio fue como armarme para una guerra. Compré una peluca de cabello gris, gafas grandes de armazón oscuro, un vestido sencillo que Mayara nunca usaría. Practiqué frente al espejo, asegurándome de que ni yo misma me reconociera. El doctor Evandro, el abogado que contraté, había entregado las cintas como evidencia anónima, diciendo que venían de un cliente desconocido. La Policía Federal respaldó el plan, omitiendo mi nombre en los documentos iniciales.
pero el agente Marcos me advirtió: doña Rosángela debe estar en el juicio. Si el caso se complica, podríamos necesitar su testimonio directo. La idea de enfrentar a Diogo, de dejar que me viera, me aterrorizaba, pero por Mateus lo haría. Llevé la foto de mi hijo en mi bolso, un recordatorio de por qué había cruzado tantas líneas. El día del juicio entré al tribunal como una sombra, sentada en un rincón al fondo, con la peluca y las gafas ocultando mi rostro. Cuando trajeron a Diogo esposado en un uniforme naranja, mi corazón se detuvo. Parecía más pequeño, menos imponente, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo frío que había aprendido a odiar. No me reconoció. ¿Cómo podría? Para él, yo era Mayara, la amante que desapareció sin explicación. El juicio duró 7 días. 7 días de escuchar las cintas que grabé, su voz confesando los crímenes con una frialdad que helaba la sala. Tuve que resolverlo, decía en una cinta, hablando de Mateus. Era solo un chico pobre, nadie importante. Cada palabra era una puñalada, pero también una victoria. Las fotos de su oficina, el cuaderno con nombres y fechas, los objetos de las víctimas encontrados en su casa, todo corroboraba las cintas. La defensa intentó desacreditar las grabaciones, alegando que fueron obtenidas ilegalmente. Mi cliente fue manipulado, dijo su abogado, un hombre de traje caro que hablaba con arrogancia. Pero el juez no se dejó convencer. La claridad de las confesiones, junto con las pruebas físicas, es irrefutable, declaró. Vi a Diogo hundirse en su silla, su rostro endureciéndose a medida que las evidencias lo aplastaban. La sala estaba llena de familias de otras víctimas, madres con los ojos llenos de lágrimas, padres con puños apretados. No era solo Mateus, eran 6 chicos, 6 vidas robadas por un monstruo que se creía intocable. En un momento, sus ojos recorrieron la sala buscando algo o alguien. Mi corazón se detuvo, temiendo que me reconociera, pero mi disfraz me protegió. Fui invisible para él, como siempre lo había sido. El 7º día, el juez pronunció el veredicto: culpable de 6 asesinatos, sentenciado a 180 años sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en un silencio pesado, roto por sollozos contenidos. Sentí una ola de alivio, pero también un vacío inmenso. Había logrado lo que parecía imposible: justicia para Mateus, para las otras víctimas, para las familias que nunca conocí. Pero mi hijo no volvería. Cuando sacaron a Diogo, nuestras miradas se cruzaron por un instante. No me reconoció, pero algo en sus ojos decía que sabía que alguien lo había vencido. Salí del tribunal temblando, con la foto de Mateus apretada contra mi pecho. Lo hicimos, hijo, susurré, pero el alivio no llenó el agujero en mi corazón. Los días posteriores fueron extraños. Debería haber sentido paz, pero solo había un silencio pesado, como si el propósito que me mantuvo viva durante 9 años se hubiera desvanecido. ¿Quién era yo ahora? No podía ser Mayara, la amante falsa. Tampoco era la Rosángela de antes, la costurera llena de sueños. Dona Josefa me encontró llorando una noche y me abrazó. Hiciste lo que tenías que hacer, hija. Ahora necesitas encontrar
un nuevo camino. Sus palabras me dieron un ancla. Decidí quedarme en Campina Grande, pero no podía volver a la tienda de vestidos de novia. Ese mundo pertenecía a Mayara. En cambio, acepté la oferta de dona Josefa de ayudarla con su puesto de hierbas medicinales en la feria local. Era un trabajo sencillo, pero reconfortante, una forma de sanar mientras ayudaba a otros. Empecé a vender hierbas los sábados, sidra para los nervios, camomila para el sueño, albahaca para la fuerza. La gente venía no solo por los remedios, sino por mis palabras. Sin saber cómo, me convertí en una especie de consejera. Las mujeres especialmente buscaban mi puesto compartiendo sus dolores, hijos perdidos, maridos crueles, vidas rotas. Escuchaba, ofrecía un té, un consejo, a veces solo silencio. «Tienes un don, Rosa», decía dona Josefa. «No es solo las hierbas, es tu corazón». No les contaba mi historia, pero mi cicatriz en la ceja izquierda, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Las mujeres veían en mí a alguien que había sobrevivido a algo grande, aunque no sabían qué. Mi vida en la casa de dona Josefa se volvió un refugio. Plantábamos hierbas juntas, compartíamos comidas simples, reíamos por pequeñas cosas, pero las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Mateus, con su sonrisa, con su voz leyendo para mí. A veces soñaba con Diogo, su risa resonando en mi cabeza. Las cintas originales, guardadas en un lugar secreto, eran mi prueba de que todo había sido real. No las escuchaba, no necesitaba revivir esas palabras, pero el grabador que llevaba colgado al cuello, ahora vacío, era mi amuleto, un recordatorio de lo que fui capaz de hacer por amor. No volví a saber de Diogo directamente. Supe por los periódicos que intentó apelar, pero las pruebas eran abrumadoras. Las familias de las víctimas, algunas de las cuales conocí en el juicio, encontraron algo de paz, aunque nunca completa. Una madre, dona Mayara, me escribió una carta agradeciéndome, sin saber que yo era la responsable de las cintas. «Quien sea que dio esas grabaciones, que Dios la bendiga», decía. Guardé esa carta junto a la foto de Mateus, un pequeño consuelo en medio del vacío. Cuando la justicia finalmente alcanzó al asesino de mi hijo, pensé que encontraría paz, pero en su lugar hallé un silencio que pesaba más que cualquier castigo. En 1924, tras el juicio que condenó a Diogo a 180 años de prisión, me quedé con un vacío que ni las cintas de su confesión podían llenar. Como Rosángela dos Santos, la madre que sacrificó su alma para atrapar a un monstruo, comencé a reconstruir mi vida en Campina Grande, vendiendo hierbas medicinales en la feria, buscando un nuevo propósito en las raíces de la tierra y las historias de las mujeres que, como yo, cargaban dolores imposibles. Los primeros meses después del juicio fueron un torbellino de emociones contradictorias. Debería haber sentido alivio, pero el vacío de perder a Mateus, mezclado con el asco de haber compartido la cama con su asesino, me perseguía. Me quedé en la casa de dona Josefa, mi casera, quien me acogió como a una hija sin hacer preguntas. Su patio, lleno de hierbas medicinales, se convirtió en mi refugio.
aprendí a cultivar sidra para los nervios, camomila para el sueño, albahaca para la fuerza. La naturaleza sabe lo que el corazón necesita, decía dona Josefa, y sus palabras me dieron un ancla. Cada planta que tocaba, cada raíz que plantaba, era una forma de sanar, de encontrar algo vivo en medio de tanta muerte. Vender hierbas en la feria los sábados se volvió mi rutina. Al principio solo ayudaba a dona Josefa llevando sus macetas al mercado, preparando los paquetes de sidra y boldo. Pero pronto la gente empezó a buscarme a mí, a Rosángela, no a Mayara. Tus hierbas tienen algo especial, Rosa, decían. No era solo las hierbas, era mi presencia, mi cicatriz en la ceja izquierda, mi mirada que parecía entender sin necesidad de palabras. Las mujeres especialmente venían a mi puesto, no solo por remedios, sino por consuelo. Una de ellas, dona Margarida, llegó buscando té para la ansiedad. Mientras pesaba las hojas, me contó que había perdido a su hija en un asalto. Nadie me entiende, Rosa, dijo con lágrimas en los ojos. La escuché, le ofrecí un té, le dije que no estaba sola. No conté mi historia, pero mi silencio parecía hablar por mí. Ese puesto en la feria se convirtió en algo más que un negocio. Era un espacio donde mujeres compartían sus heridas, madres que perdieron hijos, esposas que soportaron abusos, hijas que cargaban culpas. Sin planearlo, creé una red informal de apoyo. Los sábados, cuando el mercado estaba más tranquilo, nos sentábamos en círculo, tomando café, compartiendo historias. Tú sabes escuchar, Rosa, decía dona Margarida. Es como si hubieras pasado por lo mismo. No confirmaba ni negaba, pero mi cicatriz, mi voz baja, mi grabadora colgada al cuello como un amuleto, parecían contar una historia que no necesitaba palabras. Esas mujeres me dieron un propósito nuevo. No solo sanar mi dolor, sino ayudar a otras a sanar el suyo. Pero las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Mateus, con su sonrisa, con su voz leyendo para mí. A veces soñaba con Diogo, su risa resonando, sus manos acercándose. Me despertaba gritando, temblando, hasta que el té de dona Josefa me calmaba. Las cintas originales, guardadas en un lugar secreto, eran mi prueba de que todo había sido real. No las escuchaba. No necesitaba revivir esas palabras, pero el grabador vacío que llevaba al cuello era mi recordatorio de lo que fui capaz de hacer por amor. La gente en la feria lo veía como una rareza, una joya de vieja excéntrica. ¿Por qué llevas eso, Rosa?, preguntaban. Es un recuerdo, respondía, y dejaba que pensaran lo que quisieran. En 1996, dona Josefa enfermó, un cáncer que la consumió rápido. Antes de morir, me dejó su casita como herencia. Eres más que una inquilina, Rosa. Eres familia, dijo. Lloré como no había llorado desde el juicio. Su patio, su puesto en la feria, se convirtieron en míos. Seguí vendiendo hierbas, ampliando el jardín, aprendiendo más sobre sus propiedades. Cada planta era una lección. Algunas crecen mejor tras ser podadas, otras florecen después de la sequía. Yo era como esas plantas, cortada por el dolor, pero aún viva, aún creciendo. La feria se volvió mi hogar, mi comunidad. Las mujeres del círculo me llamaban
la curandera, aunque no era rezadora ni creía en milagros, pero entendía su dolor y eso bastaba. Mi vida en Campina Grande se asentó en una rutina sencilla pero plena. Cosía menos, solo para vecinas cercanas, y me dedicaba a las hierbas y a las charlas en la feria. Pero el pasado no me dejaba en paz. En 1997, un periódico local publicó una nota sobre el caso de Diogo, mencionando a una mujer anónima que entregó las cintas. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía que era yo, pero el miedo de ser descubierta volvió. ¿Y si algún cómplice de Diogo me buscaba? Llevé la noticia a dona Margarida, la única del círculo que sabía parte de mi historia. Nadie vendrá por ti, Rosa. Ese hombre está preso, y tú hiciste lo correcto, dijo. Su apoyo me dio fuerza, pero redoblé la cautela, evitando mencionar el caso, manteniendo mi vida discreta. En la feria empecé a notar a los jóvenes que pasaban. Algunos, con miradas perdidas, me recordaban a Mateus. Hablaba con ellos, les ofrecía un té, un consejo. A veces alertaba a sus madres si veía algo preocupante. Un chico andando con malas compañías, otro con marcas de abuso. No podía salvar a todos, pero cada pequeño gesto era una forma de honrar a mi hijo. Una vez hablé con una madre, dona Ana, sobre su hijo de 15 años, que llegaba a casa con moretones. «Vigílalo, Ana, no dejes que se pierda», dije. Ella siguió mi consejo y meses después me agradeció. Su hijo estaba en un programa juvenil, lejos de problemas. Esos momentos me hacían sentir que Mateus, desde algún lugar, aprobaba mi camino. Mi familia en Juazeiro, mis hermanos, sobrinos, se había distanciado tras la muerte de Mateus. El dolor nos separó. Ellos seguían adelante. Yo estaba atrapada en mi búsqueda. Pero en Campina Grande encontré una nueva familia en las mujeres de la feria. Compartíamos más que historias, compartíamos fuerza. Una noche, dona Margarida me dijo: «Rosa, no sé qué hiciste para sanar tu dolor, pero nos estás ayudando a sanar el nuestro». No conté mi verdad, pero sus palabras me dieron un propósito nuevo. Ser un faro para otras, un lugar donde el dolor pudiera transformarse en algo más. El grabador en mi cuello seguía siendo mi amuleto, aunque vacío. Las cintas originales, escondidas en un lugar seguro, eran mi prueba de que no había soñado esos años. A veces, en noches de insomnio, tocaba el grabador, recordando la fuerza que no sabía que tenía. No me arrepentía de lo que hice. Cruzar líneas morales, fingir amor por un monstruo, usar mi cuerpo como arma, todo valió la pena si salvó a un solo chico de convertirse en otra víctima. Pero el vacío seguía allí, un hueco que ninguna hierba podía llenar. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para sanar un dolor que no explica? Suscríbete para saber cómo encontré fuerza en la comunidad. Cada planta que vendo en la feria de Campina Grande lleva una historia de dolor transformado en fuerza, pero ninguna cura el vacío que dejó mi Mateus, aunque me ayuda a encontrar un propósito en las vidas que toco. Tras el juicio de Diogo en 1994, pensé que mi lucha había terminado, pero descubrí que la justicia no borra las cicatrices,
solo te da espacio para construir algo nuevo. A los 71 años, como Rosángela dos Santos, mi puesto de hierbas medicinales se ha convertido en un refugio para mujeres rotas como yo, un lugar donde el dolor se comparte y la resiliencia florece, aunque las sombras del pasado nunca me abandonan del todo. La vida en la casita que heredé de dona Josefa, mi casera, se volvió mi ancla tras su muerte en 1936. Su patio, lleno de hierbas medicinales, era un recordatorio de su bondad y de mi promesa de seguir adelante. Cada mañana regaba sidra, camomila, albahaca, aprendiendo sus secretos, cómo calman los nervios, cómo traen sueño, cómo fortalecen el espíritu. Plantarlas era mi terapia, una forma de sanar las heridas que el juicio no pudo cerrar, pero también era una conexión con Mateus. Él amaba las plantas, siempre hablaba de tener un jardín grande para mí. Ahora, cada hoja que cortaba era un homenaje a su sueño, un intento de mantenerlo vivo en mi corazón. Mi puesto en la feria se convirtió en algo más que un negocio. Las mujeres venían por remedios, pero se quedaban por las charlas. Dona Margarida, que perdió a su hija, fue la primera en abrirse. Luego vinieron otras, dona Mayara, cuyo hijo murió en un asalto, dona Lucinete, que soportó años de abuso, dona Fátima, que buscaba fuerza para criar a sus nietos tras perder a su hija. Nos sentábamos en un círculo improvisado, tomando café, compartiendo historias. No era un grupo formal, no tenía nombre ni horario, pero era un espacio seguro donde el dolor encontraba eco. «Tú entiendes, Rosa», decían, «tus ojos saben lo que es perderlo todo». No contaba mi historia, pero mi cicatriz en la ceja izquierda, mi grabadora colgada al cuello, parecían hablar por mí. Esas mujeres me dieron un propósito nuevo. No podía devolverles a sus hijos, pero podía escucharlas, ofrecerles un té, un consejo, una mano que apretara la suya. A veces llegaba una madre con los ojos hinchados, buscando algo para el insomnio. «No duermo desde que perdí a mi chico», decía. Le daba camomila, pero también tiempo, palabras suaves, un abrazo. «No estás sola», le decía, y veía cómo sus hombros se relajaban, aunque fuera por un momento. Me convertí en una especie de curandera, no por magia, sino por empatía. Mi dolor, transformado en fuerza, se volvió un faro para otras, pero también me recordaba a Mateus, a su bondad, a su forma de ayudar a otros. Cada mujer que consolaba era una forma de honrarlo. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Mateus, con su risa, con sus libros. A veces soñaba con Diogo, su voz en las cintas, su mirada fría. Me despertaba temblando, tocando el grabador en mi cuello, ahora vacío, pero cargado de significado. Las cintas originales, guardadas en un lugar secreto, eran mi prueba de que no había sido un sueño. No las escuchaba. No necesitaba revivir esas palabras, pero el grabador era mi amuleto, un recordatorio de lo que fui capaz de hacer por amor. En la feria, la gente lo veía como una excentricidad. «¿Por qué llevas eso, Rosa?», preguntaban. «Es un recuerdo», respondía, dejando que imaginaran lo que quisieran. En 1998, mi vida dio un giro inesperado.
Una periodista local, Ana Paula, visitó mi puesto buscando hierbas para el estrés. Mientras charlábamos, mencionó que investigaba casos antiguos de crímenes sin resolver en el Nordeste. ¿Oíste del caso de Diogo, el hombre que mató a varios chicos?, preguntó. Mi corazón se aceleró. Algo leí. Mentí, temiendo que conectara mi nombre con las cintas anónimas. Es increíble cómo una mujer desconocida lo atrapó con grabaciones. Nadie sabe quién es, pero salvó vidas, dijo. Asentí, con el rostro neutro, mientras mi mente corría. ¿Y si alguien investigaba más? ¿Y si mi pasado salía a la luz? Esa noche revisé mi escondite, asegurándome de que las cintas estuvieran seguras. No podía arriesgarme a que me encontraran. La periodista no volvió, pero su visita me hizo redoblar la cautela. Evitaba hablar del caso, cambiaba de tema si alguien mencionaba crímenes en la feria. Pero también me hizo reflexionar. Mi sacrificio había detenido a un monstruo, pero ¿qué más podía hacer? Empecé a prestar más atención a los jóvenes que pasaban por mi puesto, chicos como Mateus, con sueños grandes, pero vidas frágiles. Hablaba con ellos, les ofrecía un té, un consejo. Si veía señales de peligro, moretones, miradas esquivas, alertaba a sus madres discretamente. Una vez hablé con don Alucinete sobre su nieto, un chico de 14 años que andaba con malas compañías. Vigílalo, no lo dejes solo, le dije. Meses después me agradeció. El chico estaba en un programa deportivo, lejos de problemas. Esos gestos eran mi forma de proteger a otros Mateus, de evitar que otras madres vivieran mi infierno. Mi familia en Juazeiro seguía distante. Mis hermanos, ocupados con sus vidas, no entendían mi obsesión con el pasado. Pero en la feria encontré una nueva familia. Las mujeres del círculo se convirtieron en hermanas, compartiendo no solo dolor, sino fuerza. Una tarde, dona Mayara me dijo: Rosa, no sé qué perdiste, pero nos estás dando esperanza. Sus palabras me dieron un propósito más grande. No solo sanar mi herida, sino ayudar a otras a sanar las suyas. Empecé a enseñarles sobre hierbas, a compartir lo que dona Josefa me había mostrado. La sidra calma, pero la fuerza viene de dentro, les decía. Y ellas asentían como si entendieran que la curación era más que plantas. El grabador en mi cuello seguía siendo mi amuleto, aunque las cintas estaban escondidas. A veces, en noches de insomnio, lo tocaba, recordando la fuerza que no sabía que tenía. No me arrepentía de lo que hice. Fingir amor por un monstruo, usar mi cuerpo como arma, cruzar líneas morales, todo valió la pena si salvó a un solo chico. Pero el vacío seguía allí, un hueco que ninguna hierba podía llenar. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si había otro camino. Tal vez con apoyo, con justicia real, no habría necesitado convertirme en Mayara. Pero en los años 80, una madre como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía. Cada hoja de sidra que vendo en la feria de Campina Grande lleva el peso de mi dolor, pero también la fuerza de una madre que aprendió a transformar la pérdida en esperanza para otras.
a los 71 años, como Rosángela dos Santos, mi puesto de hierbas medicinales es más que un negocio, es un refugio donde mujeres rotas encuentran consuelo, donde mi cicatriz y mi grabadora vacía cuentan una historia que no necesita palabras. Pero incluso ahora, el pasado me acecha, recordándome que la justicia que logré para mi Mateus no siempre trae paz, sino una responsabilidad de seguir luchando por quienes no tienen voz. Mi vida en la casita heredada de dona Josefa se asentó en una rutina humilde pero plena. Cada mañana regaba las hierbas en el patio, sidra, camomila, albahaca, y sentía a Mateus en cada planta, como si su sueño de un jardín para mí viviera en ellas. El trabajo en la feria los sábados se convirtió en mi propósito. Las mujeres que venían a mi puesto no solo buscaban remedios, buscaban un espacio para respirar. Dona Margarida, que perdió a su hija, seguía siendo una presencia constante. Rosa, tus hierbas curan, pero tus palabras sanan más, decía. Con el tiempo, nuestro círculo creció. Dona Mayara, dona Lucinete, dona Fátima y otras se unían, compartiendo café, lágrimas, risas. No era un grupo formal, pero era un hogar, un lugar donde el dolor encontraba eco y la fuerza renacía. Mi rol como consejera no fue algo que busqué, simplemente pasó. Las mujeres veían mi cicatriz en la ceja izquierda, mi grabadora colgada al cuello, y sentían que podían confiar en mí. Tú sabes lo que es perder, Rosa, decía dona Lucinete. No contaba mi historia, pero mi silencio parecía hablar por mí. Escuchaba sus relatos, hijos perdidos, maridos crueles, sueños rotos, y ofrecía lo que podía, un té, un abrazo, un consejo. La vida te corta, pero tú decides cómo creces después, les decía, y veía sus ojos brillar con una chispa de esperanza. Cada conversación era una forma de honrar a Mateus, de mantener vivo su espíritu de bondad. Pero el pasado no me dejaba en paz. En 2000, un nuevo artículo en un periódico local revivió el caso de Diogo. Hablaba de las cintas anónimas que lo condenaron, especulando sobre la mujer misteriosa detrás de ellas. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía que era yo, pero el miedo de ser descubierta volvió. ¿Y si alguien conectaba las piezas? ¿Y si un cómplice de Diogo, si es que los tenía, venía por mí? Llevé el artículo a dona Margarida, la única que conocía parte de mi verdad. Nadie te encontrará, Rosa. Hiciste lo correcto y Dios te protege, dijo. Sus palabras me dieron fuerza, pero redoblé la cautela. Revisé mi escondite asegurándome de que las cintas originales estuvieran seguras. Evitaba hablar del caso, cambiando de tema si alguien lo mencionaba en la feria. Mi trabajo en la feria se expandió. Empecé a enseñar a las mujeres del círculo sobre hierbas medicinales, compartiendo lo que dona Josefa me había mostrado. La camomila calma, pero la fuerza viene de dentro, les decía. Algunas, como dona Mayara, comenzaron a cultivar sus propias plantas, vendiendo en la feria. Juntas, formamos una pequeña red de mujeres que no solo sobrevivían, sino que crecían. También me volví más atenta a los jóvenes del mercado, chicos como Mateus, con sueños grandes pero vidas frágiles, pasaban por mi puesto. Les ofrecía un té, un consejo, a veces una advertencia. Una vez vi a un chico
de 16 años, Pedro, con moretones en los brazos. Hablé con su madre, dona Fátima, y le dije: «Vigílalo, no lo dejes solo». Meses después, me agradeció. Pedro estaba en un taller de música lejos de problemas. Esos gestos eran mi forma de proteger a otros Mateus, de evitar que otras madres vivieran mi infierno. La grabadora en mi cuello seguía siendo mi amuleto, aunque vacía. Las cintas originales, escondidas en un lugar que solo yo conocía, eran mi prueba de que no había soñado esos años. A veces, en noches de insomnio, tocaba el grabador recordando la fuerza que no sabía que tenía. No me arrepentía de lo que hice. Fingir amor por un monstruo, usar mi cuerpo como arma, cruzar líneas morales, todo valió la pena si salvó a un solo chico. Pero el vacío seguía allí, un hueco que ninguna hierba podía llenar. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si había otro camino, tal vez, con apoyo, con justicia real. No habría necesitado convertirme en Mayara. Pero en los años 80, una madre como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. En 2003, mi vida dio un giro inesperado. Una joven del círculo, Ana, llegó a mi puesto con una idea. «Rosa, deberíamos organizar talleres para enseñar a más mujeres sobre hierbas y cuidado personal», dijo. Al principio dudé. No era maestra, apenas sabía leer bien, pero Ana insistió. «Tienes un don, no solo con las plantas, sino con las personas». Acepté y comenzamos talleres en el centro comunitario, enseñando a mujeres cómo usar hierbas para aliviar el estrés, el insomnio, el dolor. Pero también hablábamos de fuerza interior, de no rendirse. «La vida te corta, pero tú eliges cómo floreces», repetía. Los talleres crecieron, atrayendo a que a mujeres de otros barrios me convertí en una figura conocida en Campina Grande, no como la madre que atrapó a un asesino, sino como la curandera de la feria, la mujer que escuchaba y sanaba. Mi familia en Juazeiro seguía distante. Mis hermanos, ocupados con sus vidas, no entendían mi obsesión con el pasado, pero en la feria encontré una nueva familia. Las mujeres del círculo eran mis hermanas, compartiendo no solo dolor, sino esperanza. Una tarde, dona Fátima me dijo: «Rosa, no sé qué viviste, pero nos estás enseñando a vivir de nuevo». Sus palabras me dieron un propósito más grande. No solo sanar mi herida, sino ayudar a otras a sanar las suyas. Seguí cosiendo para vecinas, pero las hierbas y los talleres eran mi pasión. Cada planta, cada conversación, era una forma de mantener vivo a Mateus, de hacer que su bondad perdurara. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para sanar un dolor que no explica? Suscríbete para saber cómo mi legado creció en la comunidad. Cada mujer que se sienta en mi círculo en la feria de Campina Grande lleva una cicatriz que no se ve, pero que yo reconozco porque la mía aún duele, aunque he aprendido a transformarla en fuerza para otras. A los 71 años, como Rosángela dos Santos, mi puesto de hierbas medicinales es un faro para las madres que han perdido, un lugar donde el dolor se comparte y la resiliencia florece. Pero el pasado
con su eco de cintas y confesiones, sigue acechándome, recordándome que la justicia que logré para mi Mateus no borra las sombras que aún llevo dentro. Mi vida en la casita heredada de dona Josefa es sencilla pero plena. Cada mañana riego las hierbas en el patio, sidra, camomila, albahaca, y siento a Mateus en cada hoja, como si su sueño de un jardín para mí viviera en ellas. El trabajo en la feria los sábados es mi propósito. Las mujeres que vienen a mi puesto buscan más que remedios. Buscan un espacio para respirar. Dona Margarida, dona Mayara, dona Lucinete y otras forman un círculo que no necesita nombre, solo corazones abiertos. Compartimos café, lágrimas, risas. Rosa, tus palabras curan más que tus hierbas, dice dona Mayara. No cuento mi historia, pero mi cicatriz en la ceja izquierda, mi grabadora colgada al cuello, parecen hablar por mí. Cada conversación es un homenaje a Mateus, una forma de mantener viva su bondad. Los talleres que comenzamos en el centro comunitario en 2003 crecieron con los años. Enseñamos a mujeres cómo usar hierbas para aliviar el estrés, el insomnio, el dolor, pero también hablamos de fuerza interior. La vida te corta, pero tú eliges cómo floreces. Repito, y veo sus ojos brillar con esperanza. Las mujeres empezaron a cultivar sus propias plantas, a vender en la feria, a crear sus propios círculos. Dona Lucinete, que perdió a su hijo en un accidente, ahora lidera talleres en su barrio. Aprendí de ti, Rosa, que el dolor no tiene la última palabra, me dijo una vez. Sus palabras me llenan de orgullo, pero también de responsabilidad. No soy una curandera, pero mi vida, marcada por la pérdida, se ha convertido en un puente para otras. El grabador en mi cuello sigue siendo mi amuleto, aunque está vacío. Las cintas originales, escondidas en un lugar secreto, son mi prueba de que no soñé esos años. A veces, en noches de insomnio, lo toco, recordando la fuerza que no sabía que tenía. No me arrepiento de lo que hice. Fingir amor por un monstruo, usar mi cuerpo como arma, cruzar líneas morales, todo valió la pena si salvó a un solo chico. Pero el vacío sigue allí, un hueco que ninguna hierba puede llenar. Las pesadillas no se han ido. Sueño con Mateus, con su risa, pero también con Diogo, su voz en las cintas, su mirada fría. Me despierto temblando, buscando la foto de mi hijo, susurrándole que lo logré, que él estaría orgulloso. En 2005, un nuevo susto trajo el pasado de vuelta. Un periodista joven, Lucas, visitó la feria buscando historias para un reportaje sobre mujeres resilientes del Nordeste. Habló con varias vendedoras, pero se detuvo en mi puesto, intrigado por mi grabadora. ¿Por qué llevas eso, doña Rosa?, preguntó. Es un recuerdo, respondí, con el corazón acelerado. Luego mencionó el caso de Diogo, diciendo que estaba escribiendo sobre crímenes sin resolver y las heroínas anónimas que los resolvieron. La mujer que entregó esas cintas es un misterio. ¿Tienes alguna teoría?, preguntó con una sonrisa curiosa. Sentí un nudo en el estómago. No sé nada de eso, mentí, cambiando de tema. Pero su interés me asustó. ¿Y si investigaba más? ¿Y si alguien conectaba mi nombre con Mayara? Esa noche
Revisé mi escondite, asegurándome de que las cintas estuvieran seguras. Hablé con dona Margarida, la única que sabía parte de mi verdad. Nadie te encontrará, Rosa. Hiciste lo correcto, y eso es lo que importa, dijo. Pero el miedo no se iba. Redoblé la cautela, evitando hablar del caso, manteniendo mi vida discreta. Me enfocaba en la feria, en los talleres, en las mujeres que dependían de mí. Cada joven que ayudaba, cada madre que consolaba, era una forma de honrar a Mateus. Una vez vi a un chico de 15 años, Juan, con moretones en los brazos. Hablé con su madre, dona Fátima, y le dije: «Vigílalo, no lo dejes solo». Meses después me agradeció. Juan estaba en un curso de carpintería, lejos de problemas. Esos gestos eran mi justicia diaria, mi manera de proteger a otros Mateus. Mi familia en Juazeiro seguía distante. Mis hermanos, ocupados con sus vidas, no entendían mi obsesión con el pasado. Pero en la feria encontré una nueva familia. Las mujeres del círculo eran mis hermanas, compartiendo no solo dolor, sino esperanza. Una tarde, dona Mayara me dijo: «Rosa, no sé qué viviste, pero nos estás enseñando a vivir de nuevo». Sus palabras me dieron un propósito más grande: no solo sanar mi herida, sino ayudar a otras a sanar las suyas. Seguí cosiendo para vecinas, pero las hierbas y los talleres eran mi pasión. Cada planta, cada conversación, era una forma de mantener vivo a Mateus, de hacer que su bondad perdurara. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez, con apoyo, con justicia real, no habría necesitado convertirme en Mayara. Pero en los años 80, una madre como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Mi sacrificio detuvo a un monstruo, dio paz a 6 familias, y ahora, a través de las hierbas y los talleres, ayuda a mujeres a encontrar su fuerza. No busco excusas, pero tampoco culpas. La vida me enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces hay que crearla con tus propias manos. Cada hoja de sidra que vendo en la feria de Campina Grande lleva el peso de mi dolor, pero también la promesa de un mundo donde ninguna madre tenga que enterrar a su hijo sin justicia. A los 71 años, como Rosángela dos Santos, mi puesto de hierbas medicinales es un faro de esperanza, un lugar donde mi cicatriz y mi grabadora vacía cuentan una historia que inspira sin necesidad de palabras. Mi vida, marcada por la pérdida de mi Mateus, se ha convertido en un legado de fuerza para otras mujeres, pero el pasado aún susurra, recordándome que la paz que busco es un jardín que debo seguir cultivando día tras día hasta el final. Mi casita, heredada de dona Josefa, es mi refugio. Cada mañana riego las hierbas en el patio, sidra, camomila, albahaca, y siento a Mateus en cada hoja, como si su sueño de un jardín para mí viviera en ellas. El ritual me conecta con mi infancia en Juazeiro do Norte, con la madre que fui, con la mujer que me convertí tras 9 años de búsqueda y 1 año de fingir amor por el asesino de mi hijo. Los sábados en la feria son mi propósito, mi puesto lleno de macetas y paquetes de hierbas
atrae a mujeres que buscan más que remedios. Dona Margarida, Dona Mayara, Dona Lucinete y otras forman un círculo que no necesita nombre, solo corazones abiertos. Compartimos café, lágrimas, risas. Rosa, tus palabras curan más que tus hierbas, dice Dona Mayara. No cuento mi historia, pero mi cicatriz en la ceja izquierda, mi grabadora colgada al cuello, parecen hablar por mí. La cooperativa Raíces Vivas, nacida en 2010, es mi orgullo. Lo que empezó como talleres para enseñar a mujeres sobre hierbas medicinales se convirtió en un negocio modesto pero poderoso. Mujeres que antes apenas sobrevivían, ahora cultivan, venden, sostienen a sus familias. Dona Lucinete, que perdió a su hijo, ahora lidera una sección de la cooperativa, enseñando a otras a cultivar y sanar. Aprendí de ti, Rosa, que el dolor no es el final, me dijo una vez. Cada venta, cada sonrisa es un homenaje a Mateus, a su bondad. La cooperativa dona parte de sus ganancias a un centro juvenil local, apoyando talleres de música, deportes, estudios. No uso mi nombre, pero saber que ayudo a chicos vulnerables me da paz, como si protegiera a otros Mateus de un destino como el suyo. El grabador en mi cuello sigue siendo mi amuleto, aunque está vacío. Las cintas originales, escondidas en un lugar secreto, son mi prueba de que no soñé esos años. A veces, en noches de insomnio, lo toco, recordando la fuerza que no sabía que tenía. No me arrepiento de lo que hice. Fingir amor por un monstruo, usar mi cuerpo como arma, cruzar líneas morales, todo valió la pena si salvó a un solo chico. Pero el vacío sigue allí, un hueco que ninguna hierba puede llenar. Las pesadillas no se han ido. Sueño con Mateus, con su risa, pero también con Diogo, su voz en las cintas, su mirada fría. Me despierto temblando, buscando la foto de mi hijo, susurrándole que lo logré, que él estaría orgulloso. En 2020, el pasado volvió a golpear. Un programa de televisión sobre crímenes en el Nordeste mencionó el caso de Diogo, destacando las cintas anónimas que lo condenaron. El presentador especuló sobre la mujer misteriosa detrás de ellas, y mi corazón se aceleró. Nadie sabía que era yo, pero el miedo de ser descubierta regresó. ¿Y si alguien investigaba más? ¿Y si un cómplice de Diogo, si es que los tenía, venía por mí? Llevé el tema a Dona Margarida, la única que conoce parte de mi verdad. Nadie te encontrará, Rosa. Hiciste lo correcto y Dios te protege, dijo. Pero redoblé la cautela, evitando entrevistas, manteniendo mi vida discreta. Revisé mi escondite, asegurándome de que las cintas estuvieran seguras. Mi vida en la feria, en la cooperativa, con las mujeres, era mi refugio, mi escudo contra el pasado. Mi atención a los jóvenes de la comunidad creció con los años. Chicos como Mateus, con sueños grandes pero vidas frágiles, pasaban por mi puesto. Les ofrecía un té, un consejo, a veces una advertencia. En 2022 vi a un chico de 15 años, Lucas, con ojos esquivos y marcas en los brazos. Hablé con su madre, Dona Mayara, y le dije: «Vigílalo, no lo dejes solo». Meses después me agradeció.
Lucas estaba en un curso de informática, lejos de problemas. Esos gestos eran mi justicia diaria, mi manera de proteger a otros Mateus, de evitar que otras madres vivieran mi infierno. También amplié las donaciones de la cooperativa a programas juveniles, financiando becas para chicos en riesgo. No usaba mi nombre, pero saber que ayudaba me daba paz. Mi familia en Juazeiro sigue distante. Mis hermanos, ocupados con sus vidas, no entienden mi obsesión con el pasado. Pero en la feria encontré una nueva familia. Las mujeres del círculo son mis hermanas, compartiendo no solo dolor, sino esperanza. Una tarde, dona Fátima me dijo: Rosa, no sé qué viviste, pero nos estás enseñando a vivir de nuevo. Sus palabras me dieron un propósito más grande. No solo sanar mi herida, sino ayudar a otras a sanar las suyas. Seguí cosiendo para vecinas, pero las hierbas, los talleres y la cooperativa son mi pasión. Cada planta, cada conversación es una forma de mantener vivo a Mateus, de hacer que su bondad perdure. Reflexionando sobre mi vida, me pregunto si habría otro camino. Tal vez, con apoyo, con justicia real, no habría necesitado convertirme en Mayara. Pero en los años 80, una madre como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue cuestionable, los resultados son innegables. Mi sacrificio detuvo a un monstruo, dio paz a 6 familias, y ahora, a través de la cooperativa y los talleres, ayuda a mujeres a encontrar su fuerza. No busco excusas, pero tampoco culpas. La vida me enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces hay que crearla con tus propias manos. A los 71 años, miro hacia el futuro con gratitud y responsabilidad. Mi testamento está listo, mis pocas posesiones, la casita, el puesto en la feria, irán a la cooperativa para que las mujeres sigan creciendo. Las cintas originales serán destruidas conmigo. No quiero que mi historia sea un escándalo, sino una inspiración. El grabador, mi amuleto, será enterrado conmigo, un símbolo de mi lucha. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías por justicia, por amor, por sanar? Suscríbete para saber cómo una madre rota dejó un legado eterno. Mi nombre es Rosángela dos Santos y esta es mi historia, no solo de dolor, sino de renacimiento, de fuerza, de un jardín que florece donde hubo lágrimas. Gracias por acompañarme. Si pasas por Campina Grande, búscame en la feria, una anciana con una cicatriz y un grabador compartiendo hierbas y esperanza. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.